Para comenzar, vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así, poco a poco, nos vamos pausando, nos vamos serenando, dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. Y nos vamos situando de manera atenta, mentalmente, en el momento presente, en el aquí, en el ahora, conscientes de este grupo que formamos y de la práctica de meditación en grupo que vamos a compartir. Nos hacemos conscientes también del lugar que hemos elegido para la práctica, del espacio que ocupamos en él y de la postura que hemos adoptado. Recordamos que la práctica en sí es una manera de experimentar de forma directa la realidad y a nosotros mismos a través de las instrucciones que vamos a compartir. Por tanto, no es pensar la realidad, sino simplemente estar atentos, observar y experimentar directamente lo que sucede en nuestro interior a través de las instrucciones de la meditación. Recordar también la actitud recomendable, que implica curiosidad, novedad, asombro, amabilidad. Sobre todo, dejar a un lado expectativas, comparaciones, juicios sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o si debería suceder una cosa o la otra. Simplemente nos abrimos a observar con atención y agradecimiento todas las experiencias que surgen a través de la práctica. También llevamos a la mente en este momento cuál es nuestra intención y nuestra motivación para la meditación, que en un primer lugar posiblemente tenga que ver con aprender a tratarnos y a cuidarnos mejor, a poder encontrar serenidad y bienestar físico y psicológico en nuestra vida. Esto lo conseguimos a través de un mejor autoconocimiento, tanto corporal como mental y trascendente. Darnos cuenta de lo importante que es
ser una influencia fructífera y armoniosa en la relación con los demás. Y esto lo podemos conseguir a través de la autorregulación propia, tanto del pensamiento como de las emociones. Y por último, una motivación y una intención que tiene que ver con ser partícipe con el crecimiento de la consciencia y el desarrollo de la mente de toda la humanidad. Pues estamos implicados en un proceso de evolución que posiblemente necesite de una consciencia y de un estado de la mente diferente al que actualmente poseemos. Así que con estas consideraciones previas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a comenzar la práctica llevando la atención hacia las sensaciones que podemos percibir a través de la postura que hemos adoptado. En primer lugar, pues, vamos a concentrar la mente en el presente del cuerpo que habitamos y vamos a iniciar este proceso de observación, de atención, de consciencia por la zona de los pies y la planta de los pies, sintiendo cómo se apoya el pie sobre el suelo, sintiendo la sensación de peso de las piernas y de los muslos, dándonos cuenta de la situación de la cadera y de la pelvis, ser conscientes de que la postura sea equilibrada, que tengamos bien distribuido el peso del cuerpo. En todo momento mantenemos la espalda relajada pero erguida, sin tensión. Recordar esa imagen de una cuerdecita que nos estirará imaginariamente de la cabeza suavemente hacia arriba. Y así podemos experimentar esa sensación de bienestar en la espalda, como los discos crecen, crecemos en la postura, relajamos los músculos y los ligamentos. Los hombros relajados basculan ligeramente hacia atrás, abriendo la postura, favoreciendo la respiración. Relajamos los brazos, codos y antebrazos. Y las manos descansan suavemente sobre el regazo o sobre las piernas. Relajamos el cuello y la nuca y permitimos que el mentón bascule ligeramente hacia atrás. Soltamos cualquier tensión innecesaria a nivel también de la cara. Y una forma natural de hacerlo es esbozando una amable y ligera sonrisa. Sonreímos al momento presente, a esta práctica, a este regalo que nos estamos ofreciendo y que estamos compartiendo, de autocuidado y de autoconocimiento. Relajamos la zona de las mejillas, toda la parte del entrecejo, los párpados, las sienes, la piel de la frente y todo el cuero cabelludo. Y ahora vamos a experimentar este cuerpo que habitamos como una unidad, como una experiencia de vida. Algo dinámico que cambia momento a momento.
Y así mantenemos la mente situada en el presente y concentrada en nuestra intención y en nuestra motivación. La mente se unifica con el cuerpo. Y ahora, para seguir aprendiendo a situar la mente en el momento presente, en la realidad, dejando a un lado la dispersión, la fantasía y la divagación mental, vamos a llevar la atención hacia la respiración, hacia algo tan importante como es el aliento de la vida, la inspiración y la expiración, tal y como se están produciendo en este momento. Para profundizar en la atención hacia la respiración, conviene indagarla con mayor profundidad, sentirla en todo su proceso y su ciclo vital. Como el aire entra con la inspiración, cómo se produce esa pequeña pausa al final de la inspiración, cómo el aire sale con la expiración y tras una pausa un poco más larga, el diafragma se invierte y se vuelve a producir la inspiración en un ciclo armonioso de gran belleza y sabiduría. Algo fundamental para vivir y para obtener la energía vital. Así que nos hacemos conscientes sin despegar la atención en ningún momento de la respiración. Recordad que si por algún momento la atención se nos va de la respiración, simplemente nos damos cuenta que nos hemos distraído y amablemente, como a un niño pequeño, volvemos a llevar la atención hacia la respiración, sintiendo la respiración al inicio en cualquier parte que lo hagáis con mayor facilidad. Puede ser en las fosas nasales, en el abdomen o en el pecho. Vamos a mantener durante unos instantes la atención firme en la respiración. Fijaros como al principio existe esa disociación de la respiración y de lo que observa la respiración. Al principio podemos darnos cuenta de que existe esa conciencia que se da cuenta de que la respiración se está produciendo y de la manera en que se está produciendo.
Así que, por un lado, os invito a que os deis cuenta del proceso natural de la respiración, de cómo la respiración nos nutre, nos fortalece y nos da energía. Con la inspiración y darnos cuenta cómo con la expiración nos vamos soltando, nos vamos vaciando de todo lo innecesario. Sentimos cómo con la inspiración aumenta la atención, aumenta la energía, aumenta la vitalidad. Vamos a sentirlo. Y al expirar, soltamos, dejamos ir, nos relajamos y nos vaciamos de todo lo innecesario, tanto física como emocionalmente. Y todo esto es posible porque estamos atentos, porque hay consciencia de este proceso natural y vital de la respiración. Y también podréis daros cuenta cómo, si mantenemos esa atención firme en la respiración, al cabo de unos ciclos, la respiración, cuerpo y la mente se unifican en esa consciencia que sabe que se está produciendo la respiración. Vamos a descansar unos instantes en esa respiración consciente. En esa atención plena a la respiración, a la propia vida. También así podremos ir observando cómo paulatinamente el cuerpo se calma y la mente se calma. Esta unificación y esta calma del cuerpo y de la mente produce un estado interior de quietud, de silencio, de paz, de bienestar y de felicidad, que vamos a experimentar por unos instantes. Y daros cuenta ahora cómo, de manera natural, a través de este proceso de concentración de la mente, existe en nosotros una situación de menor reactividad mental, de mayor presencia sobre la mente,
de mayor atención, de mayor lucidez. Al calmarse la mente, permite reflejar la realidad con mayor precisión y armonía. Y os hago otra vez hincapié en que nos demos cuenta de que hay un testigo que observa este cambio de la mente, de la dispersión a la serenidad, de la reactividad a la ecuanimidad, de la divagación a la lucidez. Y esta consciencia que está presente en nosotros tiene la capacidad también de observar los contenidos que genera la propia mente. Y lo hace con esa atención lúcida, ecuánime y serena, amable y llena de afecto. Así que ahora vamos a permitir evocar para trabajar con nuestras emociones y nuestros estados mentales, después de descansar conscientemente en esta mente atenta, amable y serena, vamos a permitir que al observar la mente surja cualquier episodio emocional que de forma continuada o repetitiva nos produce malestar, cambios en el estado de ánimo, en nuestra relación con los demás, en resumen, que nos genere sufrimiento psicológico. Y este autocuidado se produce a través de dos elementos fundamentales. Uno es la consciencia de la propia emoción, darnos cuenta plenamente de la emoción. Y en un segundo lugar, la compasión. Darnos cuenta de que esa emoción nos genera sufrimiento y tratarla como una herida para que pueda sanar. Darle cariño, afecto y cuidado. Así que vamos a empezar teniendo clara la emoción en nuestra mente con la que queramos hoy, queramos elaborar nuestro proceso de autorregulación. Nos hacemos conscientes de la emoción sintiéndola en primer lugar en el cuerpo. Es decir, cómo se expresa la emoción en el cuerpo. ¿Qué siento en el cuerpo cuando aparece esta emoción? ¿Cómo se altera la respiración? ¿Cómo cambia la tensión en el cuerpo? ¿Se modifica el pulso? ¿Cambios en la piel? ¿Tensión en el estómago? ¿Rigidez en la espalda? ¿Apretamos las manos o los dientes? Vamos a explorar la emoción en el cuerpo.
Y daros cuenta que lo podemos hacer a través de esa observación, de ese testigo consciente. Estamos observando la emoción y somos conscientes también del que observa, de eso que observa. Así que después de sentirla en el cuerpo, vamos a ponerle un nombre a la emoción. Esto es tristeza, es ira, rabia, enfado, frustración. Esto es celos, etc. A veces no es fácil ponerle nombre a la emoción, porque incluso se juntan varias emociones. La emoción y el estado de ánimo, los sentimientos, se van amontonando en nuestra mente y a menudo nos trajinan de un sitio para otro, nos superan. Lo vamos a intentar a través de esa conciencia atenta, en este momento, ser conscientes de qué emoción está surgiendo en este momento. El siguiente paso fundamental, después de sentirla en el cuerpo, después de ponerle un nombre, identificarla, es aceptar y permitir la emoción tal y como es. No queremos evadirla, justificarla, negarla, no queremos resistirnos, queremos elaborar esta emoción, queremos trabajar con ella, queremos aprender a relacionarnos de una manera distinta con la emoción. Así que nos abrimos a vivir, a experimentar la emoción tal y como es. La aceptamos y al experimentarla, al vivirla tal y como es, sin resistencia, nos permite explorarla realmente. Explorar, profundizar en la emoción. ¿Qué es lo que desencadena la emoción? ¿Qué es lo que quiere la emoción de mí? ¿Qué haría si me dejara llevar por la emoción? ¿Qué repercusiones tendría en mi vida si actuara de manera automática y refleja debido a esta emoción? Para poder profundizar realmente en la emoción, tenemos que darle espacio. Si la mente nos acorrala a través de la emoción, no tenemos perspectiva, ni lucidez, ni serenidad para poder gestionar la emoción. Así que vamos a dar espacio a la emoción. Recordar que la consciencia es un espacio ilimitado de energía y de realidad. Todo cabe en ese espacio consciente que no tiene límites.
Así que si ampliamos nuestra conciencia, veremos que la emoción puede fluir y discurrir de una manera distinta, sin tensión, sin constricción, y nos afecta de una manera distinta, diferente. Vamos a darle espacio a la emoción, vamos a separarnos de la emoción. Seguro que así la vemos de una manera diferente, que su acción sobre nosotros es distinta, como cuando damos espacio a cualquier cosa, lo vemos diferente. Así que el paso es ser plena conciencia de la emoción a través de reconocernos en ese espacio ilimitado, esa energía ilimitada que es la conciencia. Muchas veces para crear este espacio consciente es necesario ayudarnos de la respiración. Recordar que la respiración nos tranquiliza, nos calma, nos serena, nos sitúa en el presente, nos permite esa energía de la atención lúcida, serena, ecuánime. Así que nos distanciamos de la emoción, dándole espacio, ayudándonos de la respiración. Pero a menudo las emociones nos generan un sufrimiento psicológico difícil de gestionar, como una herida. Por lo tanto, la actitud hacia esa emoción no es de enfado, de agresividad, de rechazo, sino al contrario, tiene que ser esa actitud amable, cariñosa, cuidadosa, de proteger esa herida, de permitir que esa herida cure y sane de la mejor manera posible. Así que lo que necesita es nuestro cariño, nuestra compasión, nuestro afecto. Nos hacemos plenamente conscientes de la emoción y nos damos cariño, afecto y compasión. Y lo que sucede realmente es que cuando realmente somos conscientes de la emoción de esta forma atenta y compasiva, la emoción cambia. La herida mejora. Posiblemente no siempre al ritmo que la mente y los pensamientos y el deseo quieren, pero cada vez que elaboramos de esta manera las emociones, vuelven a nuestra mente, a nuestra memoria de forma distinta y diferente a como eran anteriormente. Así que tenemos la capacidad de soltar la emoción después de cuidarla, de darle cariño. Podemos soltarla, dejarla ir. Evitamos que la emoción genere pensamientos rumiantes, caviladores, que refuerzan la emoción y el sufrimiento.
Esa consciencia evita ese pensamiento repetitivo, la autocrítica y ese sufrimiento innecesario que a menudo nos producimos por nuestra actitud, por nuestra ignorancia. Así que ayudados en todo momento de esa atención plena de la respiración y de nuestro corazón compasivo, podemos cuidarnos de la emoción, soltar la emoción, dejarla ir y volver a elaborarla en otro momento, hasta que sane total y plenamente. Y ahora por unos momentos os invito a que descanséis en esa consciencia que ha sido consciente de la emoción, a esa parte de vuestra mente, de vuestro interior, que ha sido consciente del proceso de la emoción. Recordar aquel dicho que decía que esa parte del interior de uno que es consciente del enfado no se enfada. Hay una parte en nosotros, que es la consciencia, que puede estar libre del sufrimiento de la emoción y la puede elaborar y visualizar con objetividad, con armonía y con inteligencia. Vamos a descansar por unos instantes en esa consciencia testigo de la emoción. Y darnos cuenta que esa consciencia siempre está en nosotros. Y daros cuenta qué sucede en vuestro interior cuando descansáis en esa consciencia. Fijaros cómo la emoción ha terminado y la consciencia permanece. La atención está ahí, permanente, dispuesta, alerta. Afectuosa. Reconoceros en esa consciencia. Y ahora, poco a poco, vamos a ir emergiendo sin perder de vista esa atención, esa consciencia que permanece, pero vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente. Vamos del interior hacia el exterior. Así que vamos a ir poco a poco haciéndonos conscientes del cuerpo, movilizándolo ligeramente, manteniendo la postura erguida y adecuada.
Vamos a hacer un par de respiraciones suaves. Poco a poco iremos abriendo los ojos, cada uno a su ritmo, y así habremos terminado la práctica. Bien, unos breves minutos antes de la siguiente vamos a poner en común alguna experiencia. Es una meditación un poco ya más elaborada. Hemos trabajado varios aspectos, si os habéis dado cuenta. Si sabéis, primero la conciencia corporal. Hemos ido repasando un poco lo que dijimos antes. Conciencia corporal, darnos cuenta de que el cuerpo existe, que es la existencia que utilizamos para expresarnos como seres humanos, que no tenemos que vivir alineados del cuerpo, no tenemos que automatizarnos en la realidad del cuerpo. Es muy importante tener consciente del cuerpo para poder cuidarlo, tratarlo bien. Es importante darle esa energía de la atención para poder escucharlo, que es lo que nos sucede, que como no estamos atentos no escuchamos, y como no escuchamos el cuerpo, luego siempre llegamos tarde, ¿vale? Qué importante es aprender a respirar bien, la respiración consciente. La respiración es vital para la vida, es el aliento vital. La técnica de la respiración es fundamental. Cuanto más y mejor nos oxigenamos, mejor es nuestra calidad de vida. Además del aspecto físico, la respiración tiene esa energía añadida de su aspecto psicológico, produce un efecto de relajación automático y natural y nos conduce hacia la posibilidad de que la mente se serene y entre en un espacio consciente, que es lo que llamamos la observación, esa propia capacidad de observar a la propia mente con perspectiva, con distancia, dándonos cuenta de que lo hacemos desde esa conciencia, y es lo que quería incidir hoy, ¿no? Que no solamente de que estamos observando la mente, pero que lo estamos observando porque tenemos esa capacidad única que no tienen otros seres vivos ni los animales, de la propia conciencia humana. Eso es un tesoro. Pasa que no lo valoramos porque no lo reconocemos y no lo practicamos. Entonces, si os dais cuenta, conforme esa conciencia que es espacio y es luz, en las metáforas que hemos utilizado, los contenidos que surgen se van gestionando de forma diferente. Es una realidad propia que sucede en cualquier actividad en la cual damos luz y espacio. Si esta habitación estuviera a oscuras y fuera estrechita, pues nos iríamos dando golpes por todos los lados, ¿no? Si es espaciosa y está bien iluminada, pues normalmente es que vamos a fluir bien y todo va a ser beneficioso, ¿no? Vamos a poder relacionarnos, movernos y salir y entrar, ¿no? Pues es un poco lo que queremos conseguir con la meditación, con la consciencia, permitir que los contenidos mentales, que lo que gestionamos, que lo que interpretamos de la realidad pueda fluir de manera fructífera y armoniosa dentro de esa caja de grillos que ordinariamente tenemos por mente, ¿no? Eso es ordenar la mente para que pueda fluir dentro de su proceso y de su orden natural. Y eso lo hacemos a través de esa capacidad humana que tenemos, que es la consciencia o la atención plena, como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que hemos visto hoy, y ya para un poco terminar esa fase terapéutica de los contenidos mentales, de las emociones, de la psicoterapia de la meditación, es darnos cuenta, porque eso ya no es un tema de interpretación meditativa, sino científica, de que cada vez que nosotros procesamos una emoción o un sentimiento, y lo hacemos con lucidez, bien sea individualmente o por un profesional, eso queda dentro de nuestra memoria y de nuestro ánimo de forma diferente.
sea que cada vez que trabajamos o elaboramos las emociones cambian. Por lo tanto, con nuestra actitud y con nuestra atención o consciencia podemos cambiar los contenidos de la mente, que es cambiarla propiamente. Cambiar el funcionamiento y la relación que tenemos con la mente. Que eso es lo que nos genera sufrimiento. ¿Estamos? ¿Qué es eso, verdad? Parece ser que es eso. Que como nos relacionamos con los contenidos mentales y con nuestra propia mente, es el sufrimiento. Por lo tanto, el final del sufrimiento, como decían los budistas, está en ese proceso de comprender cómo funciona la mente y poder cambiarla. La transformación es el final del sufrimiento. Y la meditación, que es simplemente un proceso de cultivar la atención, sería la vía para el final del sufrimiento, dentro del contexto psicológico budista que dio pie hace muchos años al proceso de la meditación, dentro de la psicología. ¿De acuerdo? Y hoy nos hemos adentrado en esa atención, ¿no? Es decir, que somos conscientes de todo lo que nos pasa en la mente, pero porque tenemos, afortunadamente, esa capacidad y esa herramienta universal que la tenemos desatendida, que la tenemos olvidada. Entonces, tenemos un tesoro ahí dentro de una caja y no abrimos la caja. Es como si tuviéramos un regalo y nos quedáramos con el exterior y no sabemos lo que hay dentro. Pues tenemos un cerebro muy adelantado en los miles de años de la evolución, en la cual una actividad consciente que tiene la capacidad de regular las emociones y los estados biológicos primarios, pues la tenemos ahí encerradita y no la estamos utilizando, ¿no? Entonces tenemos la medicina, pero no la utilizamos. Y eso de lo que se trata es de saber que efectivamente la tenemos y ponerla en práctica. Porque esto no sirve saber que la tenemos si no la practicamos. O sea, es evidente, ¿no? Bien, ¿alguna preguntita por ahí? Todo claro, ya sois muy veteranos. Ahora solo falta seguir elaborando, seguir estando atentos. Es eso lo que nos falta, ¿no? Perseverancia, continuidad. Bueno, pues eso llegará un momento en que no hay más remedio que hacerlo, porque o reventamos o lo hacemos, ¿no? Como aquel que dice. Bien, vamos a alguna preguntita. Jesús, por ejemplo, que ha venido hoy, ha sido ¿cuál ha sido tu experiencia? De momento un poco aturdido, ¿no? Un poco aturdido. Sí, quedas un poco así. Te quedas un poco tranquilito. Bueno, estás un poco relajado y un poco más tranquilo. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? ¿Ha ido bien? ¿Has hecho alguna vez algo de esto? Bien, bien. Siempre al principio estás más pendiente del cuerpo, ya cuando consigues olvidarte del cuerpo... Entonces entras ya en la observación de la mente. Bueno, que es un poco la forma, ¿no? Es decir, primero observar el cuerpo, concentrar la mente en el presente a través del cuerpo, y cuando la mente se serena, observar a la mente, como decía, no es una tarea trivial, ¿no? O sea, que ahí hay mucho sufrimiento, mucho movimiento, ¿no? Entonces, para observar eso hay que estar bien preparado. Vale.